Hola, amante de lo inexplicable, soy el viajero. Hoy te invito a cruzar conmigo los umbrales de lo prohibido. A descubrir por qué en una antigua estación de metro yace una puerta que nadie recuerda haber construido. Una puerta que, al abrirse, se lleva consigo el silencio, y a quienes se atreven a cruzarla. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando una estructura olvidada cobra vida propia? ¿Cuál es el precio de traspasar un umbral que ni los planos custodian? Ponte los auriculares. Apaga las luces y prepárate para adentrarte en un viaje donde cada eco resuena con el latido de lo desconocido. En nuestro mundo existen infinidad de secretos que muy pocos han visto o experimentado. Calles vacías al amanecer, voces que susurran bajo tierra, sombras que acechan el vagón vacío. Hoy todos ellos convergen en la puerta número 8. Antes de abrirla, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase "abro la puerta 8". Con ella demostrarás que no temes a lo oculto y, al mismo tiempo, ayudarás a que más valientes como tú se unan a esta comunidad. No olvides dejar un like, así YouTube entenderá que este relato merece brillar en la oscuridad y llegará a quienes, al igual que tú, anhelan la verdad oculta. ¿Listo para descubrir qué se oculta tras esa hoja de metal herrumbroso en el corazón de la ciudad? Cuando estés preparado, dime, ¿te atreves a girar la manija? El andén olvidado, la linterna temblaba en mi mano, proyectando un haz de luz inseguro sobre los azulejos agrietados del andén. El aire olía a humedad antigua, a agua estancada y al decaimiento de tuberías rotas. Cada paso que daba resonaba en aquel pasillo desierto como un latido sordo, recordándome que no estaba solo. A mis espaldas, el rumor lejano de la ciudad parecía desvanecerse, como si las paredes de la estación absorbieran todo sonido, dejándome a merced de un silencio implacable. Caminé hasta el extremo norte del andén, donde las baldosas se torcían formando un umbral invisible. Allí, pintada en un fondo de óxido, apareció ante mí la cifra 8. No dispuso de puerta, marco o nombre alguno que la acompañara. Tan solo un paño de chapa oscura encajado en la pared, sin manijas ni bisagras aparentes. El metal, corroído por los años, parecía palpitar al compás de mi respiración. Una corriente helada ascendió por mi espalda. Aquella losa metálica no era parte de los planos de la estación. Nunca lo había sido detrás de mí. El eco de unos pasos firmes me sobresaltó. Me giré con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Aún así, sentí la presencia de un vigilante invisible. Pasé la mano por la chapa, su superficie estaba desgastada y presentaba surcos circulares, como si alguien, en algún momento, hubiera girado una manija fantasma. Impulsado por la mezcla de curiosidad y temor, decidí usar la linterna como palanca, introduciéndola con cuidado en las rendijas. Un chirrido seco reverberó contra los muros, y por un instante creí que toda la estación se estremecía. Al otro lado, un fogonazo de aire gélido me golpeó el rostro. Retrocedí sin soltar la linterna. Entonces, a medio abrir, la puerta reveló un pasillo angosto y húmedo, surcado por hilos de vapor que ascendían desde un drenaje invisible. Aquello no era una extensión más de la estación, sino un túnel que parecía deslizarse hacia el corazón de la tierra o quizás hacia el borde de la realidad. A medida que la rendija se abría, pude discernir trazas de viejas rieles corroídos, cubiertos de óxido y tierra. Pisadas humanas, frescas, marcaban el polvo y desaparecían a tan solo unos metros de la puerta. No había señal de vida, pero las huellas contaban una historia de idas y venidas, de exploradores que se habían atrevido a cruzar, y tal vez nunca regresaron. Un murmullo rasgó el silencio, palabras ininteligibles, provenientes de lo profundo, como un coro de voces quebradas. El vapor formaba núcleos lumínicos frente a mí, destellos que recordaban destellos de luciérnagas atrapadas en la niebla. El eco de las palabras se hizo más nítido, una plegaria distorsionada, un llamado de auxilio o un himno de bienvenida a un lugar ajeno al tiempo. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Una fuerza terrible tiraba de mí.
Hacia la abertura, una gravedad siniestra que reclamaba mi presencia del otro lado. La linterna cayó al suelo cuando maniobré para pisarla con el talón y empujar la puerta con el hombro. Se abrió de golpe, despedazando su propia estructura ósea y exponiendo un corredor más amplio, iluminado por antorchas que pendían de las paredes. Sus llamas oscilaban sin viento, lanzando sombras danzantes que parecían burlarse de mi terror. La piedra estaba cubierta de símbolos arcanos tallados con precisión macabra. Círculos concéntricos, rostros sollozantes y figuras esqueléticas en posturas de adoración. No reconocí ninguno de aquellos signos, pero intuí que pertenecían a un culto muy antiguo. Uno que había reclamado almas en esa estación ignorada por la historia oficial. En el aire flotaba un cántico etéreo, notas graves que retumbaban en mi pecho. El eco las multiplicaba, retorciéndolas hasta hacerlas casi insoportables. Caminé hacia adelante, arrastrando los pies, sintiendo como la linterna proyectaba un haz errático que apenas iluminaba mis pasos. El corredor se alargaba sin fin aparente, y con cada zancada, la melodía se volvía más íntima, como si reconociera mi presencia. La oscuridad se tornaba densa, hasta parecer un fluido pegajoso que manchaba la mente. Oí entonces mi nombre, susurrado en tono de reclamo. «Has llegado, huésped abandonado». El pánico me impulsó a querer huir, pero la puerta tras de mí se clausuró con un golpe sordo. El viento helado se retiró de un instante a otro, dejando un vacío tan profundo que los latidos de mi corazón retumbaban como tambores en mis oídos. Respiré con dificultad, consciente de que el umbral se había convertido en un punto de no retorno. Frente a mí, el corredor se prolongaba, flanqueado por esculturas grotescas de rostros congelados en gritos de desesperación. Sus ojos vacíos parecían seguirme, y cada paso se tornaba una danza macabra con esas sombras pétreas. Un chisporroteo quebró la quietud, una de las antorchas tembló y se consumió, dejando solo el eco de su chispa. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, envuelta en una túnica raída que se confundía con la penumbra, emergió desde el final del pasillo. No tenía rostro. Tan solo una máscara de metal ennegrecido cuyas rendijas formaban una sonrisa perpetua. En su mano derecha sostenía un farol cuyo fulgor alquitranado proyectaba un halo enfermizo sobre los símbolos de la pared. Se detuvo unos pasos antes de mí. La música cesó de inmediato, y un silencio absoluto se adueñó del espacio. La figura alzó el farol y el resplandor enfermizo iluminó mi rostro. Sentí que la sangre se helaba en mis venas. No había gestos, no había voz. Solo esa quietud inhumana, esa presencia que juzgaba mi intrusión. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, alargó el brazo, señalando hacia la puerta que me trajo aquí. El eco de sus uñas metálicas, raspando la túnica, resonó como un preludio de sentencia. Mi mente gritaba que saliera corriendo, que cerrara esa puerta y jamás volviera la mirada. Pero la figura se desvaneció entre las sombras sin apartar la mirada de mí, marcando con su silencio el inicio del juicio. Al alzar la vista, comprendí que aquel corredor no era un simple pasaje, era el corredor de las almas extraviadas, un limbo construido con ecos de sufrimiento y miedo. La puerta número 8 no me había traído aquí por azar. Yo era el nuevo receptor de su historia, el testigo de un secreto que la estación había querido enterrar. El corazón me latía con fuerza, advirtiéndome que cada segundo de indecisión me acercaba a un destino irreversible. Un leve resplandor emergió de la piedra bajo mis pies, dibujando antiguos caracteres que nunca debí leer. Aquella luz rojiza se expandió como si el suelo fuera un espejo que revela abismos ocultos. Entonces entendí que debía elegir retroceder en la oscuridad que se cerraba tras mí o avanzar hacia lo desconocido, hacia un final que ningún plano de metro contemplaría nunca. Del umbral se desdibujó ante mis ojos. El paso siguiente decidiría si me convertiría en otra huella más de ese corredor maldito, o si descubriría el secreto que yacía tras la puerta número 8. El sendero del olvido. La decisión estaba tomada. Mis pies avanzaron sin permiso de mi mente.
arrastrando mis dudas por aquel corredor forjado en pesadillas. La extraña luz rojiza que emergía del suelo se intensificó, revelando vetas de un mineral oscuro incrustado en la piedra. Cada paso despertaba un crujido sordo bajo mis botas, como si mi peso exfoliara capas de siglos dormidos. Alrededor, las esculturas grotescas se agitaron con el reflejo del farol desplomado en el suelo. Sus bocas pétreas se entreabrían en un grito perpetuo, y sus manos talladas apuntaban al infinito, como queriendo señalar un destino que desbordaba. Razón. A los pocos metros de la puerta, el corredor giró en ángulo recto y el vapor ascendió en remolinos más densos, como si me circundara un manto vibrante de susurros. Intenté calmar mi respiración, pero el aire parecía comprimirse, estrangulando mis pulmones. Fue entonces cuando noté un murmullo más allá del rumor discordante, un canto grave, pausado, acompasado a un ritmo cardíaco antinatural. Me detuve y alcé el farol improvisado. Su luz amarilla rebotó en inscripciones grabadas sobre la piedra. No había palabras, sino constelaciones de símbolos que se fundían en imágenes, niños llorando, velas consumiéndose, figuras encapuchadas danzando alrededor de un agujero sin fondo. Un escalofrío me recorrió la nuca. Aquello no eran advertencias, sino los sellos de un ritual olvidado. Sin embargo, el eco de aquel canto me arrastró como un imán. Seguí el sonido hasta que el pasillo se ensanchó, dando paso a una sala de techo abovedado. Antorchas moribundas parpadeaban en ménsulas de hierro corroído. En el centro, un círculo de piedra levantado apenas unos palmos del suelo recordaba un altar funerario. Las inscripciones en su base describían un juicio, un proceso en el cual el viajero debía ofrecer algo valioso, ya fuera memoria, miedo o vida, frente al altar. La figura en túnica emergió de las sombras otra vez, erguida como un juez inmortal. Su máscara de metal mostraba ahora cráneos entrelazados y en su mano el farol despedía un fuego verdoso que tintineaba con brasas negras. No me sorprendió que aquel ser me hablara sin mover los labios. Su voz surgió dentro de mi cráneo, cargada de un eco antiquísimo. Para pasar, debes entregar aquello que más atesoras, la esencia de tu ser. El hilo que te conecta con tu pasado, el latido de mis sienes, retumbó como tambores de guerra. Pensé en mi nombre, en mis recuerdos de infancia, en las voces que aún amaba. No obstante, cada fibra de mi cuerpo me impulsaba a continuar. Sin entender cómo, supe la prueba. Debía dejar caer sobre el altar un objeto personal, un fragmento material de mi existencia. Para sellar un pacto con la estación, busqué en mis bolsillos el amuleto de plata que mi abuela me regaló con su grabado desgastado de un lobo aullando. Mis dedos temblaban al rozarlo. El eco del juicio se intensificó, envolviendo la sala en una presión insoportable. El altar latía consigo, como si aguardara mi ofrenda. Mi pulgar rozó el frío metal y comprendí que, al renunciar a ese recuerdo, estaría renunciando también a una parte de mí mismo. El velo del túnel, detrás de la figura, se agitó como si abriese sus fauces. Un gemido gutural brotó del pasillo, un lamento ancestral que reclamaba sacrificios. Un segundo pensamiento me invadió: si retrocedo, jamás saldré de este corredor. Me perderé en el silencio eterno. El altar parecía impregnado de una sustancia viscosa, un líquido oscuro que goteaba de sus bordes y formaba charcos que absorbían la luz. La túnica del ser se movía con un aire de gravedad funeraria, como si danzara en cámara lenta. Me apretó la garganta el temor. Pero algo más fuerte se sostuvo, la pulsión de descubrir. Con la mano empapada de sudor, solté el amuleto. Sintonicé mi voluntad con el oscuro poema que resonaba. El objeto giró en el aire un instante, reflejó la luz enferma del farol y cayó con un sonido seco sobre aquel altar maldito. Al contacto, la piedra vibró, un escalofrío atravesó mi espina dorsal y la sala se tornó silenciosa. La figura bajó el farol y exhaló un susurro: tu esencia ha sido registrada. Procede. El altar se hundió en el suelo con un chasquido de cristal quebrado, revelando una escalera que descendía en caracol hacia una penumbra aún más densa.
La túnica se desvaneció entre las sombras de la bóveda y el canto retumbó solo en mi pecho. Una corriente de aire emergió de la abertura y me atrajo hacia lo desconocido. Cada peldaño me llevó más lejos del mundo que conocía. El olor a tierra mojada cedió paso al aroma fétido del óxido y la carne. Unos musgos violetas brotaban en las paredes, liberando un polvo fino que flotaba en la luz mortecina que se filtraba desde arriba. De pronto, escuché pasos tras de mí. No eran los míos propios, sino un eco en cadena, como si alguien descendiera detrás. Intenté girarme, pero mi cabeza se negaba a obedecer. El miedo me enredó el estómago, pero por encima, un impulso de determinación me impulsó a mirar hacia adelante. La escalera desembocó en un vestíbulo ovalado, cuyas paredes estaban cubiertas por paneles de bronce rozados por el tiempo. En un extremo, una gran puerta custodiada por dos estatuas idénticas, figuras sin rostro, con un tajo en el pecho y brazos rotos. Entre sus manos gemelas descansaba un pergamino con una inscripción enredada en raíces metálicas. Acercarme era un reto, el viento silbaba a través de unas rendijas invisibles, y cada brizna de polvo me rozaba la piel como dedos de muerto. Aún así, avancé. Al posar la mano en el pergamino, noté un latido persistente, una vibración suave, pero implacable. Las raíces se retorcieron y el texto se iluminó con tinta sanguinolenta. Quien avance verá su pasado reflejado en el espejo del más allá. Una puerta de bronce se deslizó con un rugido monolítico, abriéndose a una cámara inundada por una luz pálida. Apoyé la palma contra la hoja. Temblaba, pero cedió. Al otro lado, un espejo de obsidiana ocupaba toda la pared. No era un reflejo, era una fisura que proyectaba paisajes imposibles, nieblas sintéticas y ojos que me miraban ansiosos. Supe entonces que la siguiente prueba no sería de objetos, sino de alma. Debía enfrentar lo que el espejo mostraba y superar el juicio de las imágenes. Di un paso adelante, clavando los talones en el suelo metálico. El eco de mi respiración me siguió y las puertas de bronce se cerraron con un estruendo final, marcando mi entrada en el verdadero corazón de la puerta número 8. El reflejo del abismo, la puerta de bronce, se cerró tras de mí con un estruendo definitivo, y el cristal de obsidiana cobró vida ante mis ojos. Aquella superficie negra no solo reflejaba mi figura temblorosa, sino que comenzaba a ondular como un agua densa, surcada por remolinos de niebla plateada. La cámara entera vibraba, con un zumbido grave, un pulso que parecía brotar del interior mismo del espejo. Di un paso hacia adelante y mi reflejo se detuvo. La silueta idéntica a la mía permaneció en silencio, sin parpadear, sosteniendo mi propio farol muerto para mostrarme que no era un mero doble, sino la última imagen que mi alma vería antes de ser devorada. Un soplo gélido emergió del vidrio, y de pronto la superficie se tornó translúcida, revelando un mundo más allá, un paisaje desolado, cubierto por un cielo violeta agrietado como cerámica rota. En el suelo, esqueletos abrazados se incorporaban en una danza siniestra. Detrás, árboles sin hojas exudaban un zumo viscoso que caía en charcos de luz negra. Una voz, dulce como un engaño, susurró mi nombre. Era mi propia voz, pero estirada, corrupta, llamándome a cruzar el umbral. El latido de mi pecho respondió con un retumbo sordo. Sabía que adentrarme en esa visión era un acto de condena y salvación al mismo tiempo. Extendí la mano hacia el espejo. El vidrio tembló y, al contacto de mis dedos, una onda concéntrica se formó, como si mi huella sobre la realidad hubiera alterado el equilibrio del abismo. Mi reflejo sonrió y torció la cabeza, invitándome a traspasar la frontera. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que no lo hiciera. El eco de las voces atrapadas en el corredor me recordaba que, una vez dentro, no habría marcha atrás. Sin embargo, la atracción era irresistible, la tentación de descubrir el origen de aquel reino maldito, la promesa de conocer el secreto que la puerta número 8 guardaba a tantos niveles de la estación. Al atravesar el espejo, una presión intensa me envolvió. Fue como nadar en mercurio helado. Sentí como mi ropa se aferraba a la piel.
como el aire se volvía tan espeso que cada respiración dolía. A través de la neblina violeta, la cámara quedó atrás y me encontré en un corredor interminable, flanqueado por columnas de huesos entrelazados. Cada cráneo giraba los ojos huecos hacia mí, y sus mandíbulas se abrían para emitir un coro de quejidos lastimeros. El sonido era una ola de desesperación que estremecía mi mente. Avancé con pasos cortos, con el farol desgarrando la penumbra. Sin atreverme a mirar atrás, el reflejo monstruoso seguía mis movimientos, adelantándose un par de zancadas, burlándose con gestos grotescos. De pronto, el pasillo desembocó en un círculo de espejos de obsidiana más pequeños, pegados a paredes curvas. Allí, frente a cada espejo, se proyectaban instantes de mi vida, el primer día que sostuve mi amuleto de plata, el día en que juré descubrir lo desconocido. Las voces de mi abuela, susurrándome valentía, junto a imágenes deformadas, fiestas de mi infancia convertidas en banquetes sangrientos, la figura de mi padre al final del pasillo, con los ojos huecos y la boca rasgada en una sonrisa antinatural. Un nudo se formó en mi garganta. Comprendí que aquel lugar no solo quería mi cuerpo, sino mi mente. Cada reflejo distorsionado era un jirón de mi historia, retorcido para vencer mi voluntad. El coro de calaveras alcanzó un crescendo y el corredor pareció comprimirse. Una voz metálica retumbó en mi cabeza: enfrenta tu sombra o quédate atrapado en ella. Cerré los ojos, recordando la fe con la que, años atrás, mi abuela me enseñó a invocar la luz interior. Un pequeño fulgor que nace del coraje. Inspiré con lentitud al exhalar. Murmuré su frase protectora: la llama del alma, no se apaga con la noche más oscura. Sentí un calor naciendo en mi pecho, extendiéndose por los pulmones y los brazos hasta llegar a mis dedos. Abrí los ojos y observé que el farol, al contacto con mi voluntad, había recobrado llamas cálidas, expulsando sombras grises del pasillo. Con el farol en alto, avancé hacia el espejo que me mostraba a mi padre espectral. Al aproximarme, el reflejo retrocedió y se desvaneció en polvo ceniciento. Una grieta apareció en el cristal, surcando la superficie de arriba a abajo. Una tras otra, las imágenes en otros espejos comenzaron a quebrarse, los huesos de las columnas emitían chasquidos como risas de piedra, y las calaveras soltaban un aullido al romperse. Sentí un tirón en el abdomen, como si alguien del otro lado intentara jalarme con fuerza, pero no cedí. Concentré mi mente en un recuerdo de luz. La sonrisa de mi abuela, cálida y segura. El espejo principal, el que me había llamado, vibró violentamente hasta fragmentarse en 1000 pedazos que cayeron al suelo, generando un eco de cristal roto. Un silencio profundo ocupó el corredor, y la niebla violeta se disipó para dar paso a una luz blanca y pura que emergía del fondo. El eco de mis pasos resonó de nuevo en una cámara desconocida, pero el frío había cedido. Al levantar la vista, comprobé que estaba delante de una nueva puerta de bronce, más ornamentada que la anterior, con reliefs que representaban un alma ascendiendo entre llamas y alas desplegadas. Ninguna túnica ni figura enmascarada, solo el relieve de la propia liberación. Comprendí que esa era la antesala final, el pasaje a la última cámara de la estación maldita, donde la verdad sobre la puerta número 8 aguardaba de enorme. La puerta me instaba a apoyarme en ella y girar la palanca que, seguramente, marcaría la conclusión de mi prueba. El farol osciló en mis manos, lanzando destellos dorados sobre el relieve del alma en llamas. Respiré hondo, sabiendo que el paso siguiente no solo decidiría mi destino, sino también el de aquellos misterios enterrados bajo las vías oxidadas. El juicio del alma, el relieve de la puerta susurró mi destino. Con mano temblorosa posé la palma contra el bronce frío. Al girar la palanca, un suave rumor mecánico recorrió sus engranajes internos. El bloque central se deslizó hacia el costado, revelando un pasillo corto apenas iluminado por gargantas incandescentes que surgían de la piedra.
cada antorcha brotaba de un cráneo blanco cuyas órbitas vacías retaban mi determinación y me recordaban a los antiguos viajeros que jamás regresaron. Atravesé el dintel y sentí como una ráfaga de aire caliente me golpeaba el rostro, cargada con un olor a ceniza y mirra. El pasillo desembocó en un salón ovalado de proporciones colosales, cuyas paredes estaban cubiertas de vitrales rotos, que, a pesar de su daño, dejaban pasar un espectro de luz anaranjada. El suelo de mármol, fracturado en decenas de placas desplazadas, mostraba fragmentos de espejos incrustados, cada fragmento reflejaba instantes distintos de mi vida y las vidas de todos los que entraron antes. Las visiones se superponían en un caos doloroso. Celebraciones convertidas en funerales, susurros de promesas rotas, rostros que lloraban lágrimas de humo. Aquella galería de pesadillas era el santuario del juicio, el núcleo donde el tiempo y la memoria se fusionaban en un solo crisol. En el centro, como un corazón latiendo bajo tierra, se erguía un pedestal de obsidiana. Sobre él reposaba el único testigo, un relicario cerrado, ornamentado con filigranas de plata ennegrecida, cuya superficie temblaba como si albergara un alma. Al acercarme, distinguí grabados diminutos, escenas de un ritual ancestral en él, que iniciados ofrecían sus recuerdos más preciados a cambio de la promesa de la inmortalidad. Aquella reliquia era el espejo invertido de la puerta número 8, un objeto que contenía la esencia de cada espíritu que la cruzó. Para abrirlo, debía pronunciar la palabra verdadera, la única que aún resonaba en lo profundo de aquel lugar. Remembrance. Un zumbido cavernoso creció a mi espalda. Me giré y encontré al ser enmascarado, erguido sobre un podio de huesos pulidos. Su túnica ondeaba como si esa cámara albergara corrientes de vientos subterráneas, y sus pasos al descender eran acompasados por los latidos de los fragmentos de espejo. En su mano no había farol, sino un pergamino luminoso que se desenrollaba por el suelo, revelando líneas de tinta carmesí. Eran los nombres de todos los desaparecidos, incluidos los que habían osado cruzar la puerta número 8 desde su inauguración. Al fijar mi mirada en mi nombre, escrito en caligrafía temblorosa, sentí un tirón. El juicio había comenzado. El enmascarado alzó el pergamino y, con voz hueca, anunció: para merecer la apertura del relicario, debes demostrar que el pasado no te consume. Debes enfrentar los fragmentos de tu memoria y sellarlos con tu último aliento de honestidad. Solo alguien libre de engaños puede sostener la verdad en sus manos. El eco de su sentencia reverberó en el santuario y cada fragmento de espejo en el suelo se iluminó, proyectando tentadoras ilusiones que bailaban entre mis pies. Me di cuenta de que, si cedía a ellas, perdería la cordura, vería recompensas fantásticas, victorias falsas, amores prohibidos realizados. Pero aquel engaño era la misma seducción que atrapó a los anteriores viajeros. Respiré hondo y avancé hacia el pedestal. El aire, denso y cargado de cenizas, se enredaba en mi garganta. Con manos temblorosas, alcé el relicario y escuché un gemido metálico. La tapa estaba sellada por impulsos de energía lejana, vinculada a las corrientes psíquicas de aquel recinto. Cerré los ojos y recordé la promesa de mi abuela: la verdad, por fea que sea, te liberará del peso de la duda. Inspiré con fuerza, evocando cada momento de mi vida sin adornos: la pérdida de un amigo, la traición de un compañero, la esperanza destrozada de encontrar respuestas al misterio del metro. Reconocí mi culpa en cada paso inseguro y mi valor en cada intento de seguir adelante. Al pronunciar las palabras Remembrance con voz clara, sentí un estallido interior, el relicario vibró y una onda expansiva sacudió la cámara, haciendo que los fragmentos de espejo saltaran del suelo, como pájaros asustados. Las visiones cesaron abruptamente y un silencio expectante llenó el santuario. El enmascarado se inclinó levemente y la tapa del relicario se abrió con un siseo de metal al rojo vivo. Ante mí surgió un fulgor dorado. Una esquirla de realidad que flotaba en el aire. Era un cristal luminoso pulido hasta alcanzar la pureza de un alma que hubiera superado todos los juicios.
Con cuidado lo tomé y sentí un pulso cálido, igual al latido de mi propia sangre. El santuario se iluminó con una claridad inusitada y las grietas de los vitrales proyectaron un arco iris espectral sobre las paredes. La energía cristalina empezó a resonar con cada recuerdo sincero que había convocado. A través de ella, vislumbré un mapa etéreo de la estación. Túneles sellados, cámaras olvidadas, pasillos que se bifurcaban hacia dimensiones desconocidas. Comprendí que aquel fragmento era la llave para cerrar definitivamente la puerta número 8 y sellar el corredor maldito. El ser enmascarado dio un paso atrás y, en un gesto solemne, dejó caer la túnica. Bajo ella, descubría un pecho hueco, bañado en luz igual a la del cristal. Has demostrado pureza de corazón y fuerza de espíritu. Lleva este fragmento al umbral original y concluye el ciclo. Viajero. Que sea tu voluntad la que cierre el eco de este abismo. Con esas palabras, la figura se desvaneció en un destello de polvo dorado, y el reliquiario entero quedó vacío, su brillo depositado en mi palma. Sin dudarlo, giré sobre mis talones y encontré una puerta de bronce gemela a la que había atravesado. En ella, el mismo relieve de un alma ascendente me instaba a actuar. Presioné el cristal contra la superficie y escuché el latido sincronizado de la estación entera. Los pasillos temblaron, las antorchas chisporrotearon. Un segundo después, un estruendo sordo hizo temblar las 4 paredes del santuario. La puerta número 8 barría sus raíces con un rugido de metal liberado, sellando el corredor de pesadillas para siempre. Un portal de aire helado se abrió ante mí, transportándome al andén olvidado de la estación. La chapa metálica con el 8 estaba intacta, como si nada hubiera ocurrido. El silencio, esa vez, no era amenazante, sino victorioso. Sostuve el fragmento de cristal, su fulgor me recordaba que el valor y la verdad pueden redimir hasta las sombras más antiguas. Respiré aliviado, sabiendo que la estación ya no reclamaría más almas. Pero en el bolsillo noto un pedazo de espejo roto, pequeño y afilado. Bajo su superficie, mis ojos esquivan la luz, y me pregunto si el eco de la puerta número 8 realmente ha quedado atrás o si en algún rincón oculto el abismo sigue aguardando al próximo intruso. Ecos del abismo volví a la tenue penumbra del andén olvidado como un náufrago al borde de la costa tras naufragar en un mar de sombras. El metal con el 8 se alzó ante mí, aparentemente inmutable, como un emblema que ni el tiempo ni los juramentos pueden corroer. Sin embargo, esa puerta ya no era la misma, su chapa emitía un zumbido imperceptible, un pulso de energía residual que vibraba al unísono con el fragmento de espejo que guardaba en mi bolsillo. El aire me pareció más denso, cada bocanada olía a carbón y a ceniza fresca. El eco del sellado resonaba todavía en las estructuras metálicas. Algo en el suelo de hormigón temblaba levemente, recordándome que el corredor sellado estaba a punto de resurgir como un monstruo dormido, agitando sus cadenas bajo tierra. Me detuve frente a la placa, tomé un respiro profundo y pasé la mano por la cicatriz del metal. Un ligero vapor se escupió de un agujero que no existía antes, y por un instante creí percibir unas huellas diminutas, improntas de manos fantasmas, marcando el óxido como si quisieran arrastrarme de vuelta. Con el corazón martillando en el pecho, me volví para marchar, pero la puerta chirrió casi llamándome. La pieza de espejo tembló dentro de mi chaqueta y sentí un tirón en la axila, como si ese pedazo de abismo buscara escaparse hacia el mundo real. Di un paso, traté de ignorarlo, pero cada latido de mi sangre replicaba la melodía discordante que había oído en el santuario del juicio. Supe que no se trataba solo de un recuerdo, era la voz de la estación que reclamaba su último tributo. El andén se vació de nuevo. El eco de mis pasos fue tragado por una negrura que parecía extenderse más allá de los límites de la bóveda. Intenté recobrar la calma, pero la luz del farol que colgaba aún del cable oxidado se estremeció y parpadeó con una intensidad febril. Al levantar la vista, noté que las vías habían desaparecido bajo un manto de escombros pulidos, como si la estación hubiera exhalado sus túneles subterráneos para exponer su herida.
El fragmento de espejo me quemaba la piel al tacto. Una mancha de sangre recorrió mi costado cuando, sin querer, hundí las uñas en la grieta del metal. Decidí entonces alejarme. Cada paso me alejaba de la puerta, pero no del latido ominoso. Cada bocanada de aire me traía un murmullo, ya no lejano, sino cercano, como un suspiro en mi nuca. Giré la cabeza y, en el extremo del pasillo, vislumbré una figura que no recordaba haber visto antes, un viajero con ropas destrozadas, la cara oculta tras un sudario ennegrecido. Avanzaba despacio, arrastrando un farol cuyo faro era solo un punto ciego. Cuando alzó la mano, para mi incredulidad, sostenía un fragmento de espejo idéntico al mío. El viajero me observó, y en su postura encontré toda la desesperación de los condenados. La certeza de que aquello en lo que había participado no era un acto de redención, sino un ciclo perverso que absorbía voluntades. Su voz, ronca y distante, llegó a mis oídos como un eco moribundo. Cada uno de nosotros creyó romper las cadenas. En realidad, somos las cadenas. El suelo se agitó bajo nuestros pies y el andén pareció fragmentarse en pasajes huecos. Sentí una sacudida, un tirón brutal que buscaba arrastrarme de vuelta dentro de la estación. En un arranque de cordura, emprendí la carrera cuesta abajo, aferrado al espejo que ardía en mi mano. El viajero soltó un grito que resonó en las paredes, un lamento por los que quedábamos afuera, expuestos al abismo de la realidad. Y luego desapareció entre la niebla que se alzaba desde las rendijas del suelo. Corrí sin rumbo definido, perseguido por el sonido de estructuras raspándose, como si la estación tratara de cerrarse tras de mí, de devorar mis huellas. Cada zancada era un desafío a su voluntad. El umbral cerrándose, los muros agrietados, el lejano murmullo de miles de voces susurrando vuelve, tras lo que pareció una eternidad en penumbras. Encontré una salida, un tramo de escaleras, que subía, flanqueado por paredes de ladrillo que sangraban agua oxidada. Cada peldaño confirmado me acercaba a la superficie, pero también a una revelación terrible. La estación no solo estaba viva, estaba hambrienta de recuerdos. Su combustible eran las memorias, el miedo y la carne de los curiosos. Debía separarme de la ofrenda para liberarme por completo. Con dedos temblorosos, arañé el fragmento contra un peldaño, tratando de abollarlo, de romperlo. El ruido metálico rebotó en el hueco, atrayendo ecos de pasos frenéticos. Finalmente, tras un chasquido seco, el espejo cedió y se partió en dos mitades. Una cayó retorciéndose por la escalera, y la otra me quemó la palma. El dolor me hizo jadear, pero el eco se aquietó. La luz del amanecer se coló por una abertura en lo alto, dorando la escalera con un rayo tímido. Arrojé la pieza rota al vacío y ascendí el resto de los escalones abrazado a la certeza de que, aunque sellara la puerta número 8, nada impediría que la curiosidad humana volviera a despertar a la bestia. Al llegar a la calle, me cubrió el aire fresco de la mañana. El bullicio de la ciudad regresó como un cántico salvador. Me giré solo una vez. El acceso a la vieja estación estaba tapiado, sin señales de aquella puerta furtiva. Sin embargo, al mirarme las manos, descubrí un polvo grisáceo que se aferraba a mi piel. La misma ceniza que vi en el santuario. Y en mi bolsillo, un trozo diminuto de espejo. Apenas perceptable entre los tejidos. Comprendí que el abismo no reside en una puerta ni en un corredor sellado, sino en el anhelo de atravesarlo, y que, mientras haya quien quiera escuchar susurros de lo prohibido, la puerta número 8 seguirá abierta en algún rincón oscuro del mundo. El ocaso del viajero. Cuando el amanecer rompió el nexo entre la noche y el día, regresé al refugio, que una vez llamé hogar, pero el mundo ya no encajaba en la forma que recordaba. Cada sombra parecía prolongarse con intención propia. Cada crujido de puerta abierta resonaba en mi cerebro como un eco del santuario sellado. El bolso a mi espalda, ligero y vacío, conservaba una corteza de polvo grisáceo que se negaba a desprenderse. El precio mágico que pagué en las profundidades me acompañaba con la terquedad de un huésped indeseado. Mis pasos me llevaron primero a la cafetería de siempre,
La barra estaba llena de vasos olvidados y servilletas arrugadas, pero el barista ni pestañeó cuando pregunté por café solo. Entre el murmullo de tazas y la máquina de espresso, la multitud me pareció un enjambre de marionetas al acecho de una chispa de miedo. Sin embargo, fue una conversación ajena la que me detuvo. Un par de jóvenes hablaba en voz baja de un tren fantasma que aparecía a medianoche en una estación clausurada. Al escuchar vagones sellados y viajeros que nunca regresan, sentí un frío interno, como si alguien hubiera encendido un farol verde en mi mente. Me marché antes de pedir la cuenta, sabiendo que la historia se repetía fuera de mi cabeza. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad forzada. Fui al trabajo, contesté correos, fingí risas en el pasillo. Pero cada vez que alzaba la vista, buscaba en los techos y las aceras grietas minúsculas por donde colarse pequeños resquicios que recordaran el borde del abismo. Una mañana, repasando apuntes en la oficina, unas letras brillaron en el margen de un cuaderno ajeno. Ojos en el túnel. Espera la llamada. No había firma, solo una gubia de tinta azul que temblaba tras mis pupilas. El sobresalto me dejó la frente empapada. Intuitivamente supe que era un mensaje directo del corredor olvidado. Una advertencia o una invitación. Esa misma noche, mientras la ciudad sucumbía a un tráfico de susurros nocturnos, me encontraba en un callejón cercano al viejo acceso tapiado, bajo el reflejo amarillento de una farola oxidada. Descubrí huellas de calzado suela dentada estampadas contra el muro de ladrillo. Pertenecían a alguien que había arañado el mortero con insistencia, tratando de abrir un pasadizo secreto. Seguí el rastro hasta un conducto de ventilación entreabierto. De su interior brotó un latido lejano, acompasado al mío. El pulso me recordó que, a pesar de mis esfuerzos, la estación seguía viva y me esperaba. Contra todo instinto de supervivencia, me deslicé por el conducto. El aire era denso, impregnado de un olor a óxido y tierra removida. Al emergir al otro lado, estaba en una galería abandonada con fluorescentes muertos y rieles corroídos que crujían bajo un peso fantasmagórico. El suelo estaba cubierto de hojas secas y piezas de espejo rotas, como una alfombra funeraria. Avancé entre los escombros hasta llegar a la pared donde antaño reposó la puerta número 8. Ahora, solo quedaba un relieve difuminado, una cicatriz en la piedra. Sobre ella, alguien había dejado una flor marchita y un trozo de papel. La llave ha sido entregada. No regreses, el mensaje podría haberme liberado, pero en lugar de huir. Sentí un rechazo feroz, la estación me retaba a quebrar su silencio. Saqué del bolsillo un fragmento minúsculo de espejo, el que se negó a desprenderse al arrojarlo aquella mañana, al contacto con la cicatriz de la pared. Rebosó un torrente de memoria, imágenes de mis pasos en el santuario, del juicio y del crisol de recuerdos empapado en cenizas. La flor se tornó ceniza y el papel se consumió en un suspiro. Las paredes temblaron y un zumbido cavernoso retumbó en mis oídos. Las placas de hormigón junto al relieve se agrietaron, golpeando con risas de piedra. Tras la fisura emergió, no una puerta, sino un altar improvisado, un pedestal de ladrillos rotos cubierto de cenizas y cristales arrebatados del otro lado. Allí, la flor marchita resurgió, ahora de un blanco fantasmal. Y un susurro rodeó mi nuca: eres parte del legado. No hubo más opción, comprendí que el viajero no puede retirarse. Quien cruza la puerta 8 se convierte en guardián involuntario de su perpetuo latido. Con cada latido, la estación reclamaba mi presencia, no como prisionero, sino como centinela. El fragmento de espejo vibró y proyectó en la pared un mapa etéreo de la red subterránea, iluminando rutas que se bifurcaban hacia otros sellos rotos, otras puertas clandestinas. Mi deber quedó claro: debía vigilar, cerrar cada hueco antes de que otro curioso se atreviera. No por heroísmo, sino para contener el abismo dentro de sus propios confines. Devolví el espejo a su lugar resa, grieta oscura, sintiendo cómo mi voluntad se fusionaba con la piedra. La flor de nácar cayó sobre el pedestal y se rompió en polvo plateado.
El temor cedió espacio a la certeza. A partir de ese instante, la puerta 8 ya no sería un peligro latente, sino una responsabilidad inscrita en mis huesos. Emergí del túnel con un brillo nuevo en la mirada, el viajero convertido en custodio. La ciudad despertaba con su bullicio cotidiano. Sin embargo, yo percibía el pulso subterráneo de sus entrañas. Sabía que cada paso sobre la acera resonaba en el corredor sellado y que cada sonido de metro era un eco amortiguado del abismo, al mirarme en el reflejo de la ventanilla de un vagón en marcha. Ya no vi al hombre asustado que buscaba escapar. Vi al guardián silencioso con el peso de un secreto que no debía difundirse. Aún así, comparto este relato contigo, porque el mal subsiste mientras el silencio lo ampare. Cierre y llamado a la acción. Felicidades, viajero de lo imposible. Has sido de los pocos valientes que atravesaron el umbral y resistieron el latido subterráneo de la puerta número 8 hasta el final. Pocas personas pueden presumir de haber navegado por pasillos de huesos, espejos malditos y juicios de almas, sin sucumbir al pánico. Si estás aquí, leyendo estas líneas, es porque tu curiosidad es más fuerte que el miedo y tu voluntad más firme que la oscuridad. Este relato no es un simple cuento, es un puente entre nuestro mundo y el abismo. Una advertencia y una invitación. La estación sellada despertó contigo como guardián involuntario, y cada uno de tus pensamientos retumba ahora en sus corredores ocultos, para demostrar tu compromiso y marcar la diferencia. Comenta abajo la frase, fui el guardián del abismo. Con esas palabras sellarás tu pertenencia a este círculo de valientes y ayudarás al canal a llegar a otros nodrizos de curiosidad, amantes de lo oculto y exploradores de lo prohibido. Tu voz en los comentarios no solo es un testimonio de tu resistencia, sino un faro de luz para aquellos que aún dudan. Deja también tu like. Cada pulgar hacia arriba es un susurro que le dice a YouTube que deseas más historias como esta. Más ecos que crucen la pantalla y sacudan el alma de quien los reciba. Cuando compartes este video, es como si prendieras una antorcha en un túnel sin fin. Colaboras a que otros descubran el misterio, la belleza cruda de lo desconocido y la certeza de que, incluso en las sombras más densas, la curiosidad ilumina el camino. Recuerda que cada suscriptor es una chispa en la penumbra. Al hacer clic en suscribirse y activar la campanita, te conviertes en un centinela permanente. Recibirás de inmediato cada nueva crónica, cada puerta que retumba al abrirse, cada relato que desentierras de la memoria colectiva. Así, juntos erigimos una red de exploradores dispuestos a escuchar susurros de lugares que la mayoría jamás se atrevería a pisar. La puerta número 8 nos enseñó que el verdadero horror no reside solo en las figuras enmascaradas o en los ecos de voces olvidadas, sino en el abismo que se abre cuando la curiosidad humana se atreve a cruzar límites que jamás imaginaríamos. Este canal existe para alimentar esa llama interior, esa sed de respuestas que brota cuando sentimos que algo late en la penumbra. Sin tu apoyo, esta comunidad de noctámbulos, de buscadores de la verdad oculta, no podría mantenerse viva, así que, si este viaje te ha estremecido, si tu pulso todavía retumba al pensar en los pasos resonando entre los escombros del andén, te invito a compartir este video en tus redes. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp o cualquier rincón donde tus amigos también amen lo siniestro y lo desconocido. Cada vez que alguien más cruce este relato, la puerta 8 perderá un poco de su poder para sellarse definitivamente. Pues la curiosidad colectiva es el antídoto más poderoso contra el olvido y el silencio. Y ahora que has llegado al ocaso de este viaje, no cierres aún los párpados de tu mente. La noche guarda otros senderos, otras puertas numeradas con leyendas aún más antiguas. Pronto traeré nuevas historias, nuevos retablos de lo paranormal y lo prohibido, y tú estarás en primera fila para escucharlas. Gracias por tu paciencia, por tu valor y por formar parte de esta hermandad de buscadores de lo oculto. Recuerda, fui el guardián del abismo. Compártelo, dale like y suscríbete. ¿Solo así mantendremos las luces encendidas en los túneles secretos de la imaginación? Nos vemos en la próxima estación del misterio.